Bienvenidos a la serie de podcast CGA IGC, presentada por el Comité de Educación de CGA y posible gracias al generoso apoyo de nuestro patrocinador, Lensight, anteriormente conocido como LA's Cancer Jag. Cada episodio tiene como objetivo ofrecerte una discusión profunda sobre datos emergentes, desafíos clínicos y perspectivas únicas en el mundo de los cánceres hereditarios del tracto gastrointestinal. Antes de comenzar, nos gustaría recordarte que el contenido de este podcast no pretende reemplazar el asesoramiento médico profesional, el diagnóstico o el tratamiento, y el contenido refleja la opinión de expertos en el momento de la grabación. Sigue escuchando para conocer más sobre el anfitrión de este episodio, el invitado y el tema destacado. Además, asegúrate de aprender más sobre nuestro patrocinador en linsightlabs.com, esto es, linsightlabs.com. Hola a todos, bienvenidos al podcast CGA IGC. Mi nombre es George Somavila, soy cirujano colorectal en Cleveland Clinic y seré su anfitrión en este episodio. En el podcast de hoy hablaré con Paul Moeller, un genetista médico que inició una base de datos prospectiva sobre el síndrome de Lynch. Recientemente publicó un artículo en la edición de mayo de 2024 de Hereditary Cancer in Clinical Practice titulado Incidences of Colorectal Adenomas and Cancers Under Colonoscopy Surveillance Suggest an Accelerated Big Bang Pathway to Colorectal Cancer in 3 of the 4 Lynch Syndromes. Antes de entrar en nuestra conversación, voy a presentarles a mi coanfitrión y a nuestro invitado. Hoy me acompaña como coanfitrión T.J. Slavin. El Dr. Slavin es médico científico y ejecutivo en biotecnología, certificado en genética clínica, diagnóstico molecular y pediatría. Es el director clínico de oncología molecular en Quest Diagnostics. Anteriormente ocupó los cargos de director médico en Myriad Genetics y director científico en Halo Precision Diagnostics. También fue profesor asistente en los departamentos de oncología molecular y ciencias de la población en el City of Hope National Medical Center. Y sigue colaborando con nuestro curso de educación en genómica. Hoy nos acompaña como invitado especial Paul Moeller. Paul es un genetista médico que obtuvo un doctorado en herencia multifactorial en enfermedades asociadas al HLA. En 1982 ocupó el primer puesto de genetista médico en Noruega, enfocado en diagnóstico prenatal. En 1988 fundó una clínica genética ambulatoria en el North Welgeland Radium Hospital en Oslo, la cual dirigió hasta 2012. Tiene una amplia experiencia en el uso de programación informática avanzada para crear y analizar grandes volúmenes de datos necesarios para procesar información y conocimientos sobre enfermedades de causa multifactorial. Participó activamente en el ICG-HMPC para identificar los genes MMR responsables de los síndromes de Lynch. Es cofundador de Insight y junto con los miembros europeos del IACG-HMPCC estableció el Mallorca Group, que posteriormente se convirtió en el European Hereditary Tumor Group, EHTG, por sus siglas en inglés. En 2012 inició la base de datos prospectiva del síndrome de Lynch, PLSD por sus siglas en inglés, de la cual hablaremos mucho el día de hoy. Más tarde la amplió para incluir colaboradores internacionales, liderándola hasta 2023. Es cofundador y miembro honorario del EHTG, además de autor de más de 300 artículos de investigación internacionales.
Paul, TJ, gracias por acompañarme. Dr. Moeller, antes de entrar en los detalles específicos de su artículo, ¿podría darnos un poco de contexto sobre la PLSD o base de datos prospectiva del síndrome de Lynch? ¿Cuál fue el motivo de su creación? ¿Qué tipo de preguntas se diseñó para responder? ¿Y cómo se recopilan y utilizan los datos? Sí, gracias por la invitación. La razón por la que diseñé la PLSD tal como está es muy sencilla. Todos creíamos que la colonoscopía podía prevenir el cáncer de colon, pero hace unos 10 a 15 años se hizo evidente que no era así. Seguíamos viendo casos de cáncer colorectal a pesar de las colonoscopías. Reducimos los intervalos entre colonoscopías y aún así aparecían cánceres de colon. Así que, para citar a Hamlet, algo estaba podrido en el estado de las colonoscopías. Esa es la razón por la que lo hice. Si quieres desafiar una suposición, debes crear una base de datos que no seleccione los casos basándose en las suposiciones que quieres cuestionar. De lo contrario, terminarás confirmando tus suposiciones como si fueran hallazgos. Y ese, por cierto, es precisamente el problema con el estándar de oro de la investigación, el método hipotético deductivo, porque lo único que haces en un estudio hipotético deductivo es intentar verificar una hipótesis y nunca encontrarás nada más. Así que, si comenzamos dejando un argumento de lado, todos estamos de acuerdo en que un adenoma puede convertirse en un cáncer colorectal. Los resultados de la PLSD, los artículos publicados y yo mismo, junto con mis colaboradores más cercanos, nunca, jamás hemos dicho que se deba dejar de hacer colonoscopías. Pero sí hemos señalado que también hay otras cosas sucediendo, y eso es lo que me gustaría que se investigue. La PLSD registra los cánceres al igual que lo hacen los registros de cáncer, como eventos discretos en el tiempo, y ese tiempo es la edad del paciente. Y hay dos sexos. Estamos de acuerdo en que hay al menos 4 genes en cuestión que pueden causar cáncer, y posiblemente también coincidimos en que hay 13 órganos que pueden desarrollar cánceres. Entonces tienes 19 variables y les puedo asegurar que si quieren saber cuántas formas hay de combinar 19 variables independientes, el número es 1 seguido de 17 ceros. Por lo tanto, necesitas una cantidad extremadamente grande de datos. No hay suficientes portadores en el mundo para examinar todas las posibilidades. Lo único que se puede hacer es reunir suficientes datos para responder unas cuantas preguntas simples. Eso es lo que ha estado haciendo la PLSD. Y los cálculos de Povo indicaron que necesitaba 25.000 años de seguimiento prospectivo para poder sacar algo en claro como punto de partida. Y entonces tuvimos esta idea. Escribí los 3 primeros artículos y dije que con eso era suficiente. Soy viejo, me voy a retirar y a empacar mis cosas. Pero el grupo de Mallorca dijo: no, esto es demasiado bueno para cerrarlo. Así que les respondí: bueno, si quieren continuar, puedo seguir manteniendo la base de datos y procesando los resultados, pero alguien tiene que escribir los artículos. Y posiblemente muchos de ustedes, como Melvin y Tony, están involucrados en esto también. Desde entonces he sido el primer autor de muchos artículos y eso es básicamente todo. Tenemos suficientes datos para intentar cuestionar algunas hipótesis sobre lo que está sucediendo y todo iba muy bien. Conocí a todos y a todos les gustaba mucho hasta que los resultados mostraron que la colonoscopía no reducía la incidencia de cáncer colorectal. Pero aquí estamos y estoy muy agradecido por la oportunidad de intentar discutir lo que hemos observado y lo que podría significar. Gracias. No, gracias a usted. Entonces, el artículo que estamos discutiendo hoy, básicamente analizando los datos de la PLSD, encontró que en pacientes con variantes patogénicas en MLH1, MSH2 y MSH6, aquellos que tenían adenomas no mostraban un mayor riesgo de cáncer en comparación con los pacientes que no los tenían.
En su artículo utiliza algunos términos como tiempo promedio de permanencia y el concepto de que la carcinogénesis en el síndrome de Lynch es un proceso causal estocástico. ¿Podría explicarnos un poco qué significan estos términos y cómo se reflejan en los datos de su artículo? Sí, con gusto. Primero aclaremos la nomenclatura. Los portadores saludables no son pacientes, están saludables. Según los estándares europeos, después de lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, está prohibido declarar a una persona como anormal basándose en su constitución genética. No se permite la discriminación racial basada en la herencia genética. Entonces, el otro concepto es este. Si están familiarizados con la idea del éter, hace 100 años todos estábamos de acuerdo en que la luz era una onda, pero una onda no puede viajar a través del vacío. Por ejemplo, una onda en el océano necesita el agua para existir como onda. Así que se inventó el concepto del éter, algo que debía llenar el vacío porque de lo contrario la luz del sol nunca podría llegar a la Tierra. Luego llegaron Einstein y otros científicos y dijeron, no, la luz es una partícula como una bala. Puede viajar a través del vacío. De hecho, si hubiera algo en ese espacio vacío, eso en realidad obstaculizaría su movimiento. No está aumentado. El paralelo aquí es lo que Henry Lynch describió fue algo llamado síndrome de cáncer colorectal hereditario, que no es un síndrome de poliposis y lo llamamos HNPCC o cáncer hereditario no polipósico. Pero luego Folgestein dijo que primero debe haber un adenoma y Jeremy Jess inventó la idea de un proceso acelerado. Así que se asume que hay un adenoma aunque nadie lo haya visto y nadie lo verá. Es solo una ficción. Nunca se ha probado que siempre haya un adenoma antes de un cáncer colorectal. Por eso desafié esa interpretación, especialmente cuando quedó claro que la colonoscopía no prevenía del cáncer de colon. Y cuanto más colonoscopías hacíamos, más casos de cáncer encontrábamos. Algo más estaba sucediendo, y el último artículo que publicamos es el primero donde analizamos los adenomas y encontramos lo mismo que en todos los casos anteriores. Alrededor de una cuarta parte, quizá, de estos pacientes tienen 1 o 2 adenomas. Y no hay ninguna asociación entre la prevalencia de adenomas y la prevalencia de cáncer en estos casos. Por lo tanto, hasta que alguien aporte una mejor evidencia que la que posiblemente sugiero para el PMS2, en ese artículo no hay ninguna evidencia que respalde el paradigma del adenoma carcinoma acelerado. Es una ficción que intenta explicar algo que claramente está equivocado. Entonces, dejando eso de lado por un momento, si aceptamos eso como verdad y que la secuencia acelerada de adenoma a carcinoma no es algo en lo que creamos o una razón para... Disculpe, ¿puedo interrumpir? Sí, claro. Nada es la verdad, todo es observación, y la única verdad es la observación empírica. La forma en que las interpretamos puede cambiar. Esa es mi mejor interpretación en este momento, pero no estoy diciendo que sea la verdad. Claro. Entonces, como clínico, una de las cosas que hemos discutido es cómo tomar la evidencia y convertirla en guías clínicas. Al pensar en qué hacer clínicamente para las personas que tienen variantes patogénicas en estos genes, en algún momento tenemos que decidir cuáles deberían ser los intervalos adecuados de detección. Si aceptamos que la secuencia acelerada de adenoma a carcinoma no es una gran razón para aumentar las colonoscopías, algunas personas podrían argumentar que la detección temprana de cánceres y la capacidad temprana para tratarlos serían razones aceptables para hacerlo. ¿La base de datos prospectiva del síndrome de Lynch tiene algún dato que respalde o refute esa razón para realizar colonoscopías en estas personas? Es una pregunta interesante porque la PLSD en realidad ha demostrado eso. El problema fue que todos empezamos a hacer colonoscopías creyendo que su propósito era prevenir los cánceres.
Y cuando eso falló, los resultados de la PLSD se interpretaron como si estuviéramos argumentando que deberíamos dejar de hacer colonoscopías. Muy al contrario, hemos demostrado que el diagnóstico temprano y el tratamiento tradicional brindan una cura en aproximadamente el 90% de los casos. Pero también hemos demostrado, y esto en conjunto con los que llaman el estudio de los 3 países, entre Finlandia, Alemania y los Países Bajos, que no hay ninguna asociación entre el intervalo de colonoscopías y la prevalencia o incidencia del cáncer colorectal. Para mí no hay ninguna prueba de que realizar colonoscopías con una frecuencia mayor a cada 3 años aporte algún beneficio. Lo que sí sabemos son sus efectos secundarios. He visto perforaciones del colon y pacientes gravemente enfermos. Una historia dramática que recuerdo muy bien es la de un hombre mayor que sufrió una perforación del colon, se puso muy enfermo, fue operado bajo anestesia espinal y al final le cortaron el nervio ciático. Así que algo puede salir mal. Dado que las causas del síndrome de Lynch son genéticamente diversas, ¿cree que 3 años sería un intervalo adecuado para todos los tipos de portadores genéticos? No tengo sentimientos al respecto, pero no veo evidencia de que eso sea beneficioso. Esa es mi postura, sí. Quiero mantenerme fuera de la discusión basada en suposiciones y centrarme en lo que se relaciona con hechos. No he visto ningún dato que demuestre que realizar colonoscopías con más frecuencia que cada 3 años sea beneficioso, pero sí sé que puede causar daño. ¿Cree que vale la pena investigar si realizar colonoscopías cada 3 años en comparación con lo que haríamos para individuos de riesgo promedio sería beneficioso? ¿O es algo que, debido a que las personas con estas variantes genéticas patogénicas han sido seguidas con vigilancia intensiva durante tanto tiempo, simplemente no tenemos datos para comparar con intervalos más espaciados? La pregunta básica no es el costo económico de hacerlas con más frecuencia que cada 3 años, sino los recursos limitados. La limitación no es el dinero, sino la disponibilidad de especialistas para realizar las colonoscopías. He sugerido al Reino Unido, que ahora está elaborando guías nacionales para realizar colonoscopías cada 2 años, que podrían empezar con un estudio aleatorio comparando intervalos de 1 año y 3 años. Así podrían responder a la pregunta de si más de cada 3 años es realmente beneficioso. Sería solo un proceso de randomización y no costaría nada, pero ir más allá de los 3 años, por supuesto, es una cuestión ética, porque en este momento ninguna sociedad respaldaría hacer menos. Identificar portadores y no hacer todo lo posible sería un proyecto muy complicado. Les deseo suerte si intentan persuadir a las personas para que no reciban lo mejor posible. Regresando a discutir la patogénesis del cáncer colorectal en situaciones donde hay deficiencia de MMR, ¿podría hablarnos un poco sobre la PLSD y su capacidad para recopilar datos sobre la deficiencia de MMR en los adenomas que se eliminan? ¿Cree que estos datos serían útiles para avanzar en la pregunta que hemos estado discutiendo? Esa posiblemente sea mi pregunta favorita porque me permite comenzar con la mundialmente conocida alegoría del gato de Schrödinger. Está vivo, pero cuando abres la puerta lo matas y entonces está muerto. Así que, ¿qué pasaría si no hubieras abierto la puerta? ¿Qué estaría haciendo el gato? Nadie lo sabe porque lo mataste. Si extraes un tumor, lo destruyes. No tienes idea de qué habría sucedido si no lo hubieras extraído. No es posible tomar una biopsia del tumor porque, como sabemos, un tumor puede tener muchos subestratos con diferentes propiedades y no se permite dejar un posible cáncer en un paciente sin tratarlo. Así que todo lo que decimos saber sobre la progresión de adenomas a cánceres es una suposición basada en la teoría adenoma-carcicoma, que asume que siempre hay una sucesión predeterminada de eventos y eso no es cierto.
Las mutaciones son aleatorias, pueden ocurrir en cualquier gen y está completamente demostrado que la razón por la que no se puede prevenir el cáncer de ovario en portadores de BRCA es que la mutación que causa el crecimiento invasivo puede ocurrir mucho antes de que haya una mutación que cause la proliferación del tumor. Así que, si eres filosófico y te gustan la filosofía y la mecánica cuántica, por definición no es posible describir ningún objeto sin alterarlo. Y eso los psiquiatras lo saben muy bien. No puedes entrevistar a un paciente por algún problema psicológico sin intervenir y cambiar la percepción que el objeto de la entrevista tiene sobre lo que está ocurriendo. Esto es algo general. Entonces, todo lo que creemos saber sobre la progresión de adenoma a carcinoma son suposiciones y estamos devolviendo la suposición como si fuera una prueba, pero no hay prueba, solo hay suposiciones. Sí, y en su artículo habló sobre la vía estocástica acelerada y algunas diferencias que notó en PMS2. ¿Podría elaborar un poco más sobre los resultados que encontró? Bueno, estaba intentando ser amable y no entrar en conflicto con todos los que creen que el buen viejo Jeremy Chess, que era tan atractivo que todas las damas lo adoraban. Así que intenté ser amable y dije, bueno, posiblemente tenemos un caso para la teoría acelerada adenoma-carcinoma y eso podría ser PMS2. Pero la mayoría de los cánceres en los otros genes aparentemente no son causados de esta manera. Lo que hemos aprendido, no solo de la PLSD, sino también de estudios biológicos, es que creemos que en la poliposis la progresión de los adenomas a los cánceres es tan rápida y tienen tantos adenomas que es necesario remover el colon, ¿cierto? Algunos de ustedes trabajan con poliposis. En realidad, los portadores de MLH1 y MSH2 tienen más criptas con inestabilidad microsatelital, MSI, que los pacientes con poliposis tienen adenomas. Y las tienen durante mucho más tiempo, hasta el punto de que solo la mitad de ellos desarrollan un cáncer. Entonces, lo que llamamos el tiempo promedio de permanencia, que es el tiempo desde la primera célula MSI hasta que se convierte en cáncer, es extremadamente largo. Y eso probablemente no se deba solo a las mutaciones, ¿verdad? Es muy posible que sea debido a otro mecanismo estocástico opuesto, que es el sistema inmunológico del propio organismo. Claro. Tienes dos mecanismos opuestos y hasta que no encuentres una manera de describirlos ambos simultáneamente, no es posible entender realmente qué está ocurriendo. Por cierto, lo que el concepto de Insight no aceptó discutir fue la posibilidad de que el sistema inmunológico no solo pueda erradicar una cripta MSI, sino también un cáncer MSI. Sin embargo, la inmunoterapia ha demostrado que estaban equivocados. Todos sabemos ahora que el sistema inmunológico puede eliminar un cáncer, especialmente si lo ayudas un poco, ¿verdad? ¿Y cree que eso es más fuerte en los portadores de MLH1? En su artículo también menciona la vía separada de CT y B1 en relación con MLH1. No sé si fui yo quien contactó al grupo de Heidelberg para discutir esto o si ellos me buscaron, pero hemos discutido durante años el concepto del gato de Schrödinger y cómo interpretar lo que vemos. Lo que ellos y otros han demostrado es que los portadores de MLH1 y MSH2 tienen aproximadamente 1000 criptas MSI en el intestino en cualquier momento de su vida adulta. La probabilidad de que una de esas criptas se convierta en un cáncer es extremadamente baja, ya que éstas están siendo constantemente invadidas por células inmunocompetentes. Sé que actualmente este grupo está intentando desarrollar vacunas contra estas células, no solo bloqueadores de puntos de control para ayudar al sistema inmunológico a eliminar las células MSI. Creo que eso es lo más emocionante que está ocurriendo hoy en día. Pero en resumen, debido a que el sistema inmunológico puede eliminar cánceres establecidos, cuantas más colonoscopías se realicen, más cánceres encontrarás, incluyendo aquellos que el sistema inmunológico también podría haber eliminado por sí mismo. Si no le dices esto a nadie, el problema es que, si esto es cierto, la supervivencia del cáncer de colon en pacientes colonoscopiados no es tan buena como la reportada por la PLSD, porque algunos de esos casos ya habrían sido curados de forma natural por su propio sistema inmunológico.
Pero eso aún no lo he puesto por escrito. Destruiría la gloria de lo bien que estamos haciéndolo en este momento. Sí, entiendo su punto, pero me resulta aterrador pensar en una persona a la que se le identifique un cáncer de colon y asumir que el sistema inmunológico podría encargarse de ello sin hacer nada más para tratarlo. Yo no dije eso. No, claro, no estoy diciendo eso. Lo aprecio, pero extrapolar a partir de eso y... No. Ese es el problema. Nunca quise decir eso. Nunca lo dije. Mi problema es que los N1H han incluido en las guías que, debido a la alta incidencia de cáncer colorectal reportada por la PLSD, se debe comenzar con colonoscopías para reducirla. Pero los resultados de la PLSD son el producto de las colonoscopías. Y eso es más alto que cualquier otra cosa que se haya reportado, así que no sabemos qué cáncer podrías dejar pasar. No lo sabemos y es mejor eliminarlos. Dado lo que hemos aprendido sobre estos tipos de cánceres y la vía de carcinogénesis, ¿cree que hay otros métodos distintos a la colonoscopía que podrían ser más efectivos en esta población para detectar y diagnosticar cáncer de colon? Por ejemplo, pruebas no invasivas que puedan detectar el grado de criptas MSI, inestables u otros indicadores similares. Hubo muchos intentos desde hace años. Teníamos a Cy Ronskis, KK Rush y otros en aquellos tiempos. He vivido mucho tiempo en ese ámbito y he visto muchos intentos fallar. El problema es que debo devolverte la pregunta porque eres tú quien está haciendo colonoscopías. Entonces, exactamente, ¿qué es una colonoscopía? Es un método no definido sujeto a los límites de tiempo. No puedo hacer cálculos sobre nada si no me dices sobre qué debo calcular. Por supuesto, lo que podrías hacer es invertir mucho dinero para realizar colonoscopías con frecuencia en centros especializados. Pero al hacer eso privarías a gran parte de tu población del acceso a servicios de salud porque no tienes suficientes especialistas para realizar este procedimiento. Estarán haciendo eso y no ayudarán a otros, y cuando hayas hecho algunas colonoscopías tendrás todos los efectos secundarios asociados. Si piensas que es una buena forma de vivir tu vida, haciendo esto durante 10 a 20 años para obtener un resultado en 250.000 años de seguimiento, adelante. Pero yo posiblemente optaría por algo diferente basado en los hechos que vemos hoy. Te estás riendo, pero hablo en serio. El problema es asumir que existe un precursor que puedes encontrar y eliminar. Pero recuerda que hay 1000 precursores en el intestino en cualquier momento en los portadores de MLH1 y MSH2. Así que no creo que hables en serio si estás considerando realizar colectomías en todos los portadores. En adolescentes, no lo hagas. Por favor, no lo hagas. Sí, está claro que tenemos mucho que aprender sobre estas vías y estamos fallando como sociedad en algunos aspectos. Todavía hay pacientes, y seguramente muchos de los que nos escuchan tienen pacientes que han estado recibiendo colonoscopías muy fuertes y, aún así, terminaron desarrollando un cáncer de colon, probablemente originado en una cripta. Así que sí, es un área que necesita mucha atención por parte de la comunidad del síndrome de Lynch. Si puedo agregar algo, si consideras, no digo que sea la verdad absoluta ni la única verdad, pero si consideras que la mayoría de los cánceres son causados por mutaciones estocásticas, eso significa que puedes predecir lo que sucederá a nivel grupal, pero nunca podrás predecirlo a nivel individual en un solo paciente. Y eso significa que todos los esfuerzos por encontrar genes modificadores para aumentar o reducir la penetrancia son un error de concepto. Todo médico aprendió de memoria en la escuela de medicina que nunca debes decirle a un paciente exactamente cuál será su futuro. Es una variación aleatoria. Y si consideras la carcinogénesis como un proceso continuo, como lo hacíamos en el pasado, recuerda que está impulsado por mutaciones y las mutaciones no son procesos continuos. Son eventos discretos que ocurren en un solo momento en el tiempo. No existe tal cosa como media mutación o un gel medio mutado. O lo tienes o no lo tienes. Así que esta forma de pensar que todo es un proceso continuo y en constante flujo es, según todo lo que sabemos ahora, un error de concepto.
Todo tiene que ver con procesos estocásticos. Lo que no hemos discutido es que un tumor es una población compuesta por muchísimas células con subgrupos dentro de él. Esa población está sujeta a deriva genética y a procesos de selección de subgrupos, cuáles sobreviven y cuáles no dentro del tumor. Si cambias el entorno, se seleccionará otro subgrupo. Por lo tanto, la mejor forma de tratarlo, por supuesto, es eliminarlo completamente. Pero si utilizas quimioterapia, cambias el entorno y la aptitud de los subgrupos internos, y eso es lo que llamamos resistencia a la quimioterapia. Esto ocurre porque seleccionas un subclon y ese subclon puede desarrollarse mediante procesos estocásticos. No lo tienes desde el principio, se desarrolla con el tiempo. Ahora estamos empezando a entrar en hipótesis sobre cómo. Bueno, esto no es mucho por ahora. Creo que hay mucha evidencia que respalda tus teorías en este sentido. Además, al agregar el sistema inmunológico a toda esa discusión, también está actuando de manera algo aleatoria. Desde la perspectiva del tumor, el sistema inmunológico es una propiedad ambiental que debe cambiar la aptitud de las células tumorales individuales. Esto ocurre de manera muy rápida, posiblemente con un equilibrio extremadamente dinámico todo el tiempo. Lo que ocurre es que un cáncer posiblemente se forma cuando, por casualidad, sucede algo, y eso es de lo que trató nuestro último artículo sobre el Big Bang. Sabemos que pueden ocurrir múltiples mutaciones simultáneamente en algunas células cancerígenas. Todos los biólogos del cáncer saben que en los tumores sólidos puede haber muchas de estas mutaciones. Entonces, si ocurre algo que los pilotos llaman cruzar el punto de no retorno, ya no hay vuelta atrás desde ese momento. Eso es posiblemente lo que deberíamos buscar en la carcinogénesis. No todo el ruido de lo que no se convierte en cáncer, sino los eventos críticos a partir de los cuales ya no hay retorno. Eso no son los conductores iniciales. Los conductores iniciales simplemente están jugando con las probabilidades de que algo ocurra. No están determinando exactamente qué va a suceder. Bueno, creo que antes de finalizar, me gustaría darle la oportunidad de hablar sobre cuáles cree que son las formas más importantes en las que la PLSD puede avanzar en el estudio de preguntas relevantes sobre el síndrome de Lynch en el futuro. Bueno, muchos de ustedes posiblemente han conocido tanto a Merv como a Tony. Mi consejo para ellos es discutir con todos ustedes cuál es la respuesta más urgente que les gustaría obtener de esto. Luego hagan un cálculo de potencia. Después deben decidir qué necesitan incluir en la base de datos para poder obtener esa respuesta. Finalmente, hagan un cálculo de potencia para determinar cuántos casos se necesitan para llegar a una respuesta sólida. Es muy decepcionante cuánto nos faltan recursos. Si necesitas más portadores para incluir en la ecuación que habitantes hay en la Tierra, entonces estás fuera del juego. Tienes que seleccionar muy cuidadosamente lo que estás buscando, o de lo contrario harás mucho trabajo en vano. La fruta más fácil de alcanzar, por supuesto, es que estás lidiando con el cáncer colorectal. Pero la mayoría de los portadores están muriendo de cánceres en otros órganos y carecemos de una descripción biológica precisa de lo que está ocurriendo en esos otros órganos. Esto es algo que podrías desarrollar en un informe. Y eso es lo que la PLSD ya ha estado pidiendo. ¿Quiénes han sido tratados con inmunoterapia? ¿Eso cambiará el pronóstico? ¿Y qué pasa con esos cánceres tardíos, poco frecuentes y graves? ¿Qué pasa con el cáncer de páncreas, el cáncer de vías biliares, el cáncer cerebral? No necesitas grandes series de casos. Podrías simplemente tratarlos con inmunoterapia y ver si funciona. Pero necesitas colaborar. La PLSD no es propiedad de nadie, excepto de los colaboradores. Si contribuyes a la PLSD, serás copropietario junto con los demás colaboradores. Mi consejo para todos ustedes es unir fuerzas para obtener respuestas, porque nadie las conseguirá por sí solo. Esa es mi posición. Muy bien dicho. Muchas gracias. Es un excelente punto. Paul, solo queríamos agradecerle por su tiempo para discutir su artículo hoy y por todo lo que ha contribuido a la información que tenemos
sobre el tratamiento del síndrome de Lynch. De parte de la comunidad CGA, muchas gracias. Y con esto concluimos este podcast de CGA. Gracias, fue un placer, muchas gracias.